lunes 1 de diciembre, una fecha que resonará en los anales de la crónica mediática española, el velo de la complacencia se desgarró, revelando una verdad que muchos habían intentado sepultar bajo montañas de discurso. España entera presenció, atónita, el inicio de una demolición no de estructuras físicas, sino de reputaciones forjadas sobre arenas movedizas, de imperios de opinión construidos con la arcilla maleable de la narrativa única. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la crónica de un proceso judicial, es la historia de cómo la luz de la justicia comenzó a perforar las sombras de una farsa largamente sostenida, desvelando el clímax de la hipocresía en la pantalla. Esta es la verdad sin adornos, una narración que ha sido cuidadosamente filtrada y que hoy desenterramos para ti, aquí en Tus 50 favoritos. En este torbellino de acusaciones y verdades a medias, María Patiño, una de las voces más estridentes en el coro de la unificación mediática, emergió, curiosamente, envuelta en el ropaje de la victimización. En un movimiento calculado, se dedicó a inundar las redes sociales con contenido y artículos que glorificaban el papel de la víctima, un irónico giro para quien, en su día, alzó la voz sin vacilación. Ella señaló con el dedo a individuos como Antonio David Flores, calificándolo, sin sentencia ni prueba, de maltratador, un paradigma de la incoherencia mediática. Este es el nivel de la disonancia, el eco de una estrategia desesperada por controlar una narrativa que se les escapaba de las manos, un último intento por aferrarse a un relato que se desmoronaba sin remedio. No fue la única figura en adoptar este sorprendente cambio de rol. Anaís Bernal Trimiño, otra personalidad prominente en esta sinfonía de lamentos, se sumó al coro con su propio testimonio de ostracismo profesional. Relató cómo fue vetada de espacios donde había forjado su carrera durante años, alegando que su discurso resultaba incómodo para el statu quo. Su grito de expresiones, incluso de mujeres que consideraba aliadas, y el consiguiente impacto en su salud se presentaban como un sacrificio, pero la verdad, queridos amigos, es que el espejo de la realidad refleja algo mucho más complejo. Es imperativo, en momentos como estos, mirar la situación con una lupa de aumento, con la frialdad de la razón y la balanza de la justicia. Porque cuando se superan todos los límites imaginables, cuando se acusa a personas sin pruebas irrefutables, sin una sentencia firme que avale las imputaciones, la ley de la siembra y la cosecha termina por imponerse. La gente, tarde o temprano, se aparta de aquellos que propagan falsedades, confirmando la farsa, la mentira que durante años había sido tejida con hilos de engaño y oportunismo. Así, el testimonio que por tanto tiempo se erigió como inquebrantable se revela como un mero espejismo, una ilusión desvanecida por la cruda realidad. Recordemos a Anaís Bernal sentada en la cátedra mediática de programas como Rocío, Contar la verdad para seguir viva, compartiendo púlpito con figuras como Carlota Corredera y María Patiño, o el sinfín de personajes que se unieron a esta causa sin el menor atisbo de duda, sin una investigación profunda. Incluso la exministra Irene Montero, de quien afortunadamente ya nos hemos librado, se sumó al linchamiento público, señalando con el dedo a Antonio David Flores como maltratador, elevando la diatriba a la esfera política. Resulta paradójico, casi grotesco, que al mismo tiempo que lanzaba estas graves acusaciones, esta misma voz se permitía soltar eslóganes tan irresponsables como violador en la calle, sembrando el pánico social. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Consideras que esta doble moral es aceptable en el debate público o que se trata de un flagrante ejercicio de hipocresía política y mediática? Déjame tus opiniones en los comentarios. Nos interesa mucho conocer tu perspectiva y entender el alcance de esta contradicción. La historia, como un río que busca su cauce, nos lleva ahora al verdadero epicentro de esta convulsión, a la voz que, a contracorriente, se atrevió a desmentir la narrativa dominante. Antonio David Flores, en una magistral intervención, desnudó la hipocresía de aquellos que se creían intocables, revelando las costuras de un discurso fabricado. En el punto de mira de su implacable crítica encontramos a Juan Luis Galiacho, un periodista que, en un sorprendente giro, cambió de chaqueta de manera espectacular. Galiacho, que en su momento criticó ferozmente la gestión de Rocío Carrasco en torno a su docuserie y todo lo relacionado con su hija, hace apenas un tiempo concedía veracidad absoluta a cada una de sus palabras, un acto de fe periodística sin precedentes.
¿Cómo es posible una transformación tan radical, tan oportunista, sin que nadie pida explicaciones a una figura pública de su talla? La ambigüedad de su postura se hizo evidente de forma innegable para cualquiera que siguiera la crónica social. Hace poco, el mismo Galiacho advertía sobre Rocío Flores, tejiendo sombras de duda sobre su figura, incluso sobre la de Antonio David, contradiciendo sus propias declaraciones previas. Lo vimos todos. Este cambio de rumbo no pasó desapercibido para los ojos críticos y para la memoria colectiva del público. Esta metamorfosis de principio, este contorsionismo mediático, se convirtió en un símbolo de la fragilidad de ciertos discursos, de la plasticidad de algunas convicciones, cuando los vientos de la opinión pública, o quizás otros intereses más oscuros, soplan en una dirección diferente. La hemeroteca es implacable y no perdona a quienes juegan a dos bandos, exponiendo la incoherencia con una frialdad brutal. El punto de quiebre definitivo, el suceso que detonaría esta cascada de revelaciones, fue el encuentro judicial entre Rocío Flores y Rocío Carrasco, un evento de proporciones épicas en la saga familiar. Un encuentro que tuvo lugar el pasado lunes en la Audiencia Provincial de Madrid, un careo que no vimos en exclusiva en ningún medio tradicional, pero que nosotros, siempre fieles a nuestro deber, te contamos con la veracidad que otros ocultan. Se trataba de una querella interpuesta por Rocío Flores contra la Fábrica de la Tele, la productora detrás del famoso documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Un relato que marcó un antes y un después. La hija de Antonio David y Rocío Carrasco buscaba una indemnización de 1 millón de euros por la difusión de información sensible de su época de menor, datos que vulneraban su intimidad y que, según la querella, la habían expuesto públicamente de forma irreparable, causando un daño incalculable a su persona. Pero el giro más desgarrador, el que añadiría una capa de tragedia griega a esta ya intrincada trama, fue la decisión de Rocío Carrasco de presentarse como testigo, no a favor de su hija, sino en defensa de la Fábrica de la Tele. Una madre testificando contra su propia sangre en un tribunal, un acto que dejó perplejos a propios y extraños, y que desafía la comprensión de cualquier código familiar o moral, dejando una profunda cicatriz emocional. La declaración de Rocío Carrasco, meticulosamente preparada junto a Fidel Albiac, su eterno confidente y estratega, estuvo, según algunas voces, perfectamente orquestada para minimizar los daños a la productora. Aunque Albiac no se dejó ver por los pasillos de la Audiencia Provincial, su influencia en la estrategia legal era un secreto a voces, una sombra alargada en la sala del tribunal, dirigiendo los hilos desde la oscuridad. Desde los estrados judiciales de Madrid se desvelaron pequeños detalles de su declaración, detalles que los medios mayoritarios omitieron deliberadamente en su afán por mantener una narrativa. Rocío Carrasco afirmó que el documental fue concebido como una terapia personal, una manera de liberar todo el dolor acumulado durante 20 años, un relato de sufrimiento que buscaba sanar viejas heridas. Así lo contó, con una firmeza que parecía inquebrantable, insistiendo en que nunca fue su intención ir contra su hija, una declaración que muchos recibieron con escepticismo. Una madre nunca iría contra una hija, o eso proclamó, con la solemnidad de un juramento ante el tribunal, intentando convencer a todos de la pureza de sus intenciones. Sin embargo, era realmente una terapia, o, como muchos sospechábamos, una forma de sacar tajada, de capitalizar un drama que, una vez expuesto, generaría un caudal inmenso de atención y, por ende, de réditos económicos y mediáticos. Su testimonio continuó, describiendo cómo ciertos medios de comunicación habían sido agresivos, dañando su alma y su moral de forma persistente, y que el documental era una necesidad imperiosa para rectificar la historia que se había contado de ella, para restaurar su honor. Pero la revelación más sorprendente, casi un acto de autoinmolación en el altar de la verdad judicial, llegó cuando la propia Rocío Carrasco negó haber autorizado la difusión de cualquier documento íntimo de su hija, ni la sentencia, ni el informe psicosocial, ni ningún procedimiento de menores. Los jueces, según se comenta, debieron de quedar pasmados ante tal declaración de la testigo principal. La testigo clave de la defensa, en lugar de blindar a los acusados con su testimonio, les asestaba un golpe demoledor, dinamitando su principal línea de defensa con una confesión inesperada. Este testimonio de Rocío Carrasco, tan contundente según algunos, se convirtió en un verdadero quebradero de cabeza para Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los artífices de La Fábrica de la Tele.
Básicamente, les dejó con el mojón en el culo, una expresión coloquial que describe a la perfección la difícil situación en la que se encontraban tras el juicio. Porque si la propia Rocío Carrasco no había autorizado la difusión de esos documentos tan delicados, ¿con qué base legal habían operado la fábrica de la tele para publicarlos? La defensa se desmoronaba ante los ojos de un tribunal que, ahora, veía con claridad la fragilidad de su argumento y la posible ilegalidad de sus acciones. Pero la historia aún guardaba otro giro, una vuelta de tuerca que añade una capa más de intriga a este ya complejo entramado legal. Se rumorea con fuerza que el recurso que Óscar Cornejo y Adrián Madrid tienen previsto presentar se basa en una supuesta autorización, un contrato firmado por Rocío Carrasco que permitiría la difusión de la sentencia y los documentos de su hija, algo que contradiría su testimonio. Ricky, un conocido colaborador, lanzó esta exclusiva, esta bomba mediática, en el programa Fiesta, agitando aún más las aguas. Si esto es cierto, si existe tal documento, la contradicción de Rocío Carrasco en el estrado sería de proporciones colosales, poniendo en tela de juicio su credibilidad. Sin embargo, más allá de la autorización o no, la difusión de documentos de un menor de edad sigue siendo un delito en sí mismo. Un crimen que, independientemente de quién lo perpetre, debe ser castigado con todo el peso de la ley. La verdad, en este laberinto de acusaciones y defensas, parecía cada vez más esquiva, más enrevesada, un ovillo difícil de desenredar. La tensión en el aire era casi palpable. Una densa niebla de incertidumbre y expectativa se cernía sobre los tribunales de Madrid tras la explosiva declaración de Rocío Carrasco. Había prometido un relato de sanación, una terapia catártica en forma de documental, pero sus propias palabras en el estrado se habían convertido en un arma de doble filo. Una traición silenciosa para aquellos a quienes supuestamente defendía. La narrativa oficial, tejida con hilos de victimismo y redención, comenzó a deshilacharse, revelando las frágiles costuras de una historia que parecía demasiado perfecta para ser verdad. ¿Estaba la justicia a punto de asestar el golpe definitivo a un imperio de apariencias que había reinado sin oposición en la televisión española? La respuesta no se hizo esperar y llegó como un mazazo demoledor, un trueno ensordecedor que hizo temblar los cimientos de la industria televisiva. Aquellos que habían pronosticado una victoria arrolladora para la productora, que habían alabado la contundencia de Rocío Carrasco como testigo, se vieron ahora confrontados con la cruda e implacable realidad. Galiacho, el mismo que sentenciaba con aires de gurú que la declaración de Rocío Flores no fue la más adecuada, el que aseguró que los jueces saldrían encantados del testimonio de Carrasco, se vio desmentido por un fallo judicial que pocos esperaban y que nadie podía ignorar. La sentencia, una verdad ineludible, se abría paso entre la maraña de desinformación, despojando al espectáculo de su velo de impunidad. El 28 de noviembre, la verdad estalló con una fuerza incontenible. Los dueños de la fábrica de la tele, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, fueron condenados por la difusión ilícita de secretos íntimos y personales de Rocío Flores, siendo ésta menor de edad. Una sentencia que, como un sable de Damocles, pendía sobre sus cabezas, dictando 2 años de prisión, 2 años de inhabilitación profesional y una indemnización de 200.000 euros. Este no era un revés menor, era un golpe fatal, una demolición en toda regla de la credibilidad y la autoridad moral que habían ostentado durante años, un castigo ejemplarizante. La justicia, aunque lenta, había llegado para reclamar su sitio en una historia marcada por la manipulación y la búsqueda desenfrenada de audiencia, un veredicto que resonaría con el eco de la verdad. Fijaos bien en la magnitud de este fallo, en la ironía implacable que destrozó las profecías de ciertos videntes mediáticos. Galiacho, el cronista que había profetizado que la sentencia estaría antes del 31 de julio, se encontró con que la verdad llegó meses después, completamente al revés de sus augurios, en un momento inesperado para él. Para los periodistas que se jactan de su deber de informar, la hemeroteca se convierte en un juez despiadado, y en este caso, la condena a Cornejo y Madrid fue un veredicto no solo legal, sino también moral contra su forma de entender la profesión, contra su misma esencia.
¿No es acaso un acto de negligencia imperdonable dar por sentado un resultado judicial y difundir pronósticos erróneos solo para ser desmentido por la realidad de forma tan contundente? La credibilidad de un medio, de un profesional, se cimienta en la verdad, no en la ficción ni en las suposiciones infundadas. La ironía de la situación alcanzó tintes shakespearianos cuando se analizó el impacto de la propia Rocío Carrasco en el veredicto. Ella, quien había acudido a testificar a favor de la productora con la supuesta intención de ayudar a los acusados y blindar su defensa, terminó por socavar su estrategia legal de manera espectacular. Su afirmación categórica de no haber autorizado la difusión de ningún documento íntimo de su hija, ni la sentencia, ni los informes psicosociales, ni los procedimientos de menores, dejó a los magistrados atónitos. ¿Cómo podía la principal testigo de la defensa desmantelar la base legal de los acusados con tal aplomo, con tal convicción, dejando al descubierto una falla crítica en su relato? La declaración de Rocío Carrasco fue, en esencia, un mojón en el culo para la defensa, una expresión vulgar que describe a la perfección el callejón sin salida en el que se encontraron Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Su propio testimonio, lejos de ser un escudo protector para la productora, se convirtió en una espada que apuñaló el corazón de su estrategia legal, dejándolos desprotegidos. Los jueces, que habían presenciado la puesta en escena dramática, ahora veían la verdad detrás de la verdad, la cruda realidad de una autorización inexistente para la difusión de datos tan sensibles y protegidos por ley. El peso de esta contradicción se hizo insoportable para la productora, dejando al descubierto una gestión imprudente, cuando no deliberadamente ilegal, de información privada y extremadamente vulnerable, un auténtico fracaso. En este escenario de caos mediático y legal surgió un nuevo rumor que prometía añadir otra capa de complejidad al ya intrincado caso. Se hablaba con insistencia de un posible recurso por parte de Cornejo y Madrid basado en la existencia de un contrato firmado por Rocío Carrasco que supuestamente autorizaría la difusión de la sentencia y los documentos de su hija, algo que contradecía directamente su testimonio ante el tribunal. Ricky, un conocido colaborador, lanzó esta bomba, alimentando la intriga y la especulación sobre la validez de las palabras de Carrasco. Si este documento existe y es auténtico, la credibilidad de Rocío Carrasco sufriría un golpe irreparable, revelando una manipulación aún más profunda de los hechos ante el tribunal. Sin embargo, no importa quién autorizara o no la difusión. La simple publicación de documentos de un menor sigue siendo un delito grave, un acto ilícito que vulnera los derechos fundamentales de una persona en desarrollo y que debe ser castigado sin paliativos por la justicia, sin excepciones. Mientras la maquinaria judicial avanzaba con lentitud, pero con inexorable firmeza, la cúpula mediática que había apoyado ciegamente la narrativa de la docuserie guardaba un silencio sepulcral, casi ensordecedor. Los que antes clamaban a los cuatro vientos, los estómagos agradecidos que debían favores a la productora y a su discurso único, ahora se escondían bajo el manto de la discreción, con la lengua comida por el gato, incapaces de emitir un juicio. Ni María Patiño, ni Carlota Corredera, ni Jorge Javier Vázquez, ni el propio Galiacho, quien había protagonizado un espectáculo de predicciones fallidas, emitieron una sola palabra sobre la condena de sus aliados. Este silencio, más elocuente que 1000 discursos, revelaba la magnitud de su vergüenza, el alcance de su complicidad con una farsa que ahora se desmoronaba ante los ojos de un país entero. Una complicidad vergonzosa. La trayectoria de Juan Luis Galiacho, quien en su día se presentó como un periodista acreditado con un bagaje profesional inmenso, fue demolida hasta sus cimientos por este veredicto. Sus predicciones erróneas y su defensa acérrima de una narrativa insostenible lo transformaron en un meme, una figura de burla en el panorama mediático, un triste epílogo a una carrera. ¿Crees que un periodista que falla de esta manera, que se muestra tan alejado de la verdad judicial y de la objetividad, puede mantener la confianza del público, que es el pilar de la profesión? Su credibilidad, su esencia profesional quedó sepultada bajo los escombros de sus propias palabras. Un triste recordatorio de lo que sucede cuando la ética periodística se subordina a intereses espurios y personales. La actitud de María Patiño, por su parte, se tiñó de una nueva capa de cinismo tras conocerse la condena.
En lugar de reconocer el error y la gravedad de los hechos, se dedicó a desviar la atención, argumentando que el foco se ponía en las consecuencias y no en el supuesto hecho delictivo inicial, intentando diluir la responsabilidad. Una falacia argumental que intentaba minimizar la gravedad de la difusión de información de un menor, que sí es un delito de gran envergadura, y que contrastaba con su anterior ferviente defensa de Rocío Carrasco como víctima intocable. Esta dualidad, esta negación de la responsabilidad, subraya la profunda crisis ética que asola a ciertos sectores del periodismo y del entretenimiento televisivo, donde la verdad se convierte en un concepto maleable y el dolor ajeno en un mero recurso para el espectáculo, un espectáculo cruel. El Confidencial Digital, uno de los pocos medios que se atrevió a ahondar en los detalles de la sentencia con rigor, desveló que la responsabilidad civil sería asumida por la empresa Radical Change Content y de forma subsidiaria y solidaria por Mediaset España. Este dato es crucial, pues eleva el conflicto a la esfera corporativa, señalando a las grandes cadenas como partícipes y responsables directos del daño causado. La condena, además de las penas personales, insistía en su carácter ejemplarizante, un aviso a navegantes para toda la industria televisiva que ha jugado con los límites de la ética y la privacidad, utilizando la vida de las personas como materia prima para el entretenimiento. La sentencia resonó como un eco de advertencia. No se puede jugar impunemente con la vida de las personas, ni con la verdad, en aras del show, sin enfrentar las consecuencias legales y morales que ello conlleva. Este veredicto marca un antes y un después en la historia mediática de España, un hito que redefine las reglas del juego. Es una luz de esperanza para aquellos que buscan justicia frente a la maquinaria de la difamación, una confirmación de que la verdad, por mucho que se intente ocultar, siempre encuentra su camino para salir a la luz, resplandeciendo en la oscuridad. Es un triunfo para Rocío Flores, quien se atrevió a alzar su voz y luchar por su intimidad, una lección de resiliencia y dignidad en medio de una tormenta mediática implacable. Y para el periodismo, es una llamada de atención, un recordatorio de que la credibilidad se construye con hechos, con pruebas, con un rigor inquebrantable y no con discursos prefabricados o con la complacencia de los estómagos agradecidos, cuya lealtad se ha demostrado frágil ante el peso de la ley. Desde Tus 50 favoritos nos enorgullece ser parte de la voz que te trae la verdad sin filtros, la historia completa, tal y como es, con la profundidad y el análisis que merece. Si esta inmersión en la complejidad de la justicia y los medios ha resonado contigo, si valoras la integridad informativa y el análisis profundo que te ofrecemos, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir desvelando estas historias, para que la verdad no se pierda en el laberinto del ruido mediático y para que la justicia, tarde o temprano, siempre prevalezca. Nos vemos en los próximos videos, donde continuaremos explorando los entresijos de aquellos que por fin se enfrentan